24:21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que debía de redimirnos. Y ahora, además de todo esto, aparte de que lo crucifican, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido y no sabemos nada. Había una tristeza en sus corazones. De manera, estos dos discípulos estaban desconcertados, decepcionados, tristes, desanimados, porque le dijeron al Señor, no sabían que era Jesús. Para colmo, lo mataron y ya hace 3 días no sabemos nada de él. Entonces, siguiendo la historia, podemos decir, ¿cómo es que tenían dudas estos discípulos? Si habían pasado más de 3 años con ellos, con sus vidas, siguiendo al Maestro, siguiendo a Jesús de Nazaret, quien los había abrigado con toda esperanza y les había predicado que era el Redentor de Israel, que era el Cristo, que era el Mesías prometido. Y también les dijo, vengo a libertar a los cautivos, ¿verdad? Y entonces los discípulos se olvidaron de estas palabras. Estaban tan desconsolados, sus ojos estaban puestos más en su tristeza, en todo lo que estaba aconteciendo, y se les olvidó que las promesas del Señor. ¿Y cuántas de las veces sucede esto en nuestras vidas, hermanos? Cuando pasamos momentos difíciles, cuando pasamos momentos de aflicciones, de tristeza, ya sea por desempleo, economía, enfermedades que no sanan, parece que viene una cosa tras otra y tras otra, nos olvidamos de las promesas del Señor porque nuestra mirada lo ponemos en las cosas de abajo y se nos olvidan las promesas. Y entonces, estos hombres se les había olvidado los milagros que habían presenciado, las enseñanzas maravillosas que habían escuchado. Y una de las cosas que también Jesucristo les dijo, pero al tercer día me levantaré de entre los muertos. Y entonces, los discípulos no sabían nada del Señor. Para ellos era algo decepcionante lo que estaba sucediendo. Ante esta decepción de los 2 discípulos, este hombre, hasta estos momentos desconocido para ellos, comienza a ubicarlos, comienza a hablar con ellos, repito, no por chismoso, sino porque quiere ubicarlos en sus vidas espirituales. Incluso en Lucas 24, 25 al 27, ahí Jesús entra en la plática y les dice, ¡oh insensatos! Miren qué palabras tan fuertes. Si alguien nos dice nosotros, eres un insensato, ¿no? Pero lo agarramos de golpe a esa persona. Jesús con toda autoridad, ¡oh insensatos! La versión internacional dice, ¡oh torpes! Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho se ha cumplido. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Así como decimos, golpe con guante blanco para estos discípulos. Este desconocido les habló de las escrituras usando el Antiguo Testamento, hermanos, y con toda autoridad se dirige a Moisés, ¿verdad? Moisés también habló de esta profecía de Cristo. Así como Moisés libertó al pueblo de Israel, venía un libertador mayor que Moisés. ¿Ya se les olvidó eso? Y entonces, con toda autoridad, Jesús les habló, pero ni aún así lo reconocieron en ese momento. Les habló a su corazón
mostrándoles la escritura de la ley, les mostró el Antiguo Testamento, los trasladó a los profetas, y entonces llega al Nuevo Testamento y les dice: yo soy el Mesías. Todo lo que hablaban de él era del Cristo vivo. Entonces, al llegar a donde iban, dice la palabra, se sienta a la mesa con ellos para comer. Y cuando Jesús partió el pan, ahí entendieron que era Jesucristo en el cual venía hablando con ellos. Y en Lucas 24:32 se quedaron estos dos discípulos porque Jesús desaparece de ahí, desaparece de ellos, y entonces dice en Lucas 24:32, no ardían nuestros corazones mientras hablaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Ahora que saben que era Jesús de Nazaret, que está vivo, ahora que saben que el Rey vive, cuando por fin lo reconocieron, Jesús desapareció de su vista, y en ese momento ya era noche, porque le dijeron: maestro, quédate con nosotros, ya es noche, ya no camines, el camino es peligroso, quédate con nosotros, Señor, vamos a cenar y vas a dormir aquí con nosotros. Y en ese momento Jesús desaparece, ¿verdad? Pero estos discípulos, ¿qué le acababan de decir a Jesús? Quédate con nosotros porque ya es tarde. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a Emaús, venimos de Jerusalén, para Jerusalén son como 3 horas. Está anocheciendo, Señor, y si tú le sigues el camino, aquí hay ladrones, y nos acordamos de aquel buen samaritano que recoge a una persona que lo habían lastimado porque le habían robado en el camino. Y por eso le dicen: Señor, quédate con nosotros, ya es tarde, el camino es peligroso. Pero a lo que voy, cuando ellos se dan cuenta que era Jesús, estos dos discípulos, dice la palabra del Señor, en ese momento regresaron a Jerusalén sin importar los peligros en el camino. Algo que le acababa de decir al maestro: quédate con nosotros, ya es tarde, es peligroso. Y cuando reconocen que era Jesús, dicen: no, maestro, no tenemos que dar esta noticia y nosotros vamos a Jerusalén. Se les olvidó el miedo, hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, donde los demás discípulos estaban reunidos, les contaron y le dijeron: es cierto lo que las mujeres hoy en la mañana nos dijeron, es cierto que lo que ellas dijeron, que fueron al sepulcro, hallaron el sepulcro vacío, no está el maestro, eso es cierto. Y entonces los discípulos le dicen: el Señor ha resucitado. Y la iglesia dice hoy: verdaderamente ha resucitado. Sus vidas de estos discípulos cambiaron. Nuevamente, después de ese desconsuelo, nuevamente volvió la paz, la fortaleza, la confianza, porque el Cristo resucitado, hermanos, transforma vidas, porque el Rey vive, vive para Él, vive para su gloria, así como lo hicieron estos dos discípulos. Cuando se dieron cuenta que el Rey vive, ellos dijeron: vámonos a anunciar las buenas noticias, sin importar el horario que ya era de noche y los peligros. Por eso, hoy la iglesia de Jesucristo debemos de proclamar la doctrina de la resurrección. Creer que Jesucristo al tercer día se levantó de entre los muertos y vive para siempre y reina para siempre. Porque Él vive, la iglesia debemos de vivir para Él. Debemos de obedecer su voz, obedecer su palabra, su mandato, cada instrucción que Él nos da en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta de Génesis a Apocalipsis. Tenemos que estar llenos de su palabra en nuestros corazones y aplicarlo. Por eso,
La iglesia de Jesucristo no solamente debe de venir a adorar al Señor, cantar y a cumplir. Nuestra misión de la iglesia dice vivir el Evangelio de manera integral. Que el Evangelio lo vivas en tu vida diaria, que practiques la palabra y después ve y comparte a tus hermanos. Y entonces la iglesia debe de vivir para nuestro Dios, nuestro sumo sacerdote, que es la revelación máxima de Dios para el hombre pecador. Y es que nuestro Rey ahora está sentado a la diestra de Dios Padre como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso entonamos este himno hermoso. Las huestes del Rey gozosas protestan lealtad. Aquel que murió, aquel que fue a la tumba, pero ahora vive y vivirá por toda la eternidad. Y un día vendrá por su iglesia. Loor sea al Señor. Y entonces, viendo este contexto en los evangelios, el pasaje que leímos en Hebreos, hermanos, encontramos, solamente quiero dejar en sus mentes dos enseñanzas. En respuesta a la resurrección, en respuesta a que nosotros podemos responderle a nuestro Dios por su resurrección. En la mañana estudiamos 3 puntos, ahora solamente 2. De esta manera vemos que el pasaje que leímos, hay algo interesante. ¿Han leído Hebreos capítulo 10, hermanos, en sus casas? ¿Han leído Hebreos 10:25? La mayoría. Puede ser que sí o no, pero vamos a ver en qué consiste el contexto. En la epístola o la carta de Hebreos que leímos, hay un llamado para la iglesia de Jesucristo de no abandonar la fe en el Señor. Esto es lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Pablo, en los tiempos de la carta de Hebreos también estaba sucediendo que la iglesia, los cristianos, querían o estaban comenzando a abandonar su fe en Cristo Jesús. La carta a los Hebreos no se sabe quién lo escribe, pero el que lo escribió va con esa finalidad, con esa intención de decirles: vuelvan al camino de Dios, no se alejen, no abandonen la fe. Eso es lo que estaba ocurriendo en Hebreos capítulo número 10. Por eso es importante hoy en nuestros días también orar y decirle: Señor, ayúdame a no abandonar la fe. Aún en mis momentos complicados, ayúdame a no dudar de ti. Señor, aún en momentos de conflictos, permite que el Espíritu Santo sea quien me fortalezca en todo momento. ¿Cuántos de ustedes oran pidiendo a Dios eso, hermanos? A veces pedimos y pedimos, pero Señor, dame esto, dame el otro, pero no oramos por nuestra vida espiritual. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Señor, auméntame mi fe, auméntame mi confianza en ti. Señor, dame el deseo de leer tu palabra. Y de ahí es entonces cuando el Señor nos da la fortaleza, nos da sabiduría, nos aumenta de fe y podemos seguir adelante, dice la palabra. Y entonces, el llamado del Señor para la iglesia de esta mañana es que no abandones tu fe, no reniegues del Cristo resucitado, porque Cristo es nuestro Rey Supremo. Y entonces empezamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué cosa, hermanos? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Está hablando de la crucifixión de Cristo, de la obra redentora en la cruz.
relación creciente con Dios, hermanos. Hace posible que usted y yo oremos al Señor directamente. Hace posible que nosotros nos conectemos con Dios sin problemas, que antes el pueblo no lo podía hacer. El pueblo tenía que ir con el sacerdote, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, y tenía que confesarse, y el sumo sacerdote solamente entraba ¿cuántas veces al año al lugar santísimo? Una sola vez, para interceder por el pueblo. Pero Cristo, por medio de su sacrificio, dice: ya no más confesiones a los sacerdotes. Tú puedes entrar al lugar santísimo directo con Dios. El sacrificio de Jesús hizo posible y nos abre el camino al Padre. Cuando su cuerpo fue partido por nosotros, cuando la cortina que tenía el templo de Jerusalén fue rasgado en dos, y era una cortina tejido de un grosor de 30 centímetros, imagínense, simbolizaba que ahora el creyente en Cristo puede entrar a la presencia de Dios sin ningún problema. No tienes por qué confesar tu pecado con otra persona. No tienes por qué ir a confesarte en otro lugar. Tú tienes el privilegio de acercarte, de humillarte a Dios directamente. Y con razón Jesucristo dijo: cuando ores, entra en tu aposento, ponte de rodillas, platica con Dios. Y dice: y Dios te va a escuchar. Platica con Dios en lo secreto, y Él te recompensará en público. Entonces, Jesucristo murió por nosotros y nos abre el camino al Padre. Porque el Rey vive, entonces ahora la iglesia debemos de vivir para Dios y gozar de Él para siempre. Lo que el hombre separaba hacia con Dios, Cristo abrió ese camino. Cristo no solamente murió para relacionarnos con el Padre, sino también resucitó. Él está vivo, pero gracias a su vida, muerte y resurrección, nos ha dado la libertad para acercarnos con Dios y tener comunión con Él. Su obra en la cruz y la tumba vacía ya es completa. Él vive para siempre. Y ya Jesús, cuando dijo en la cruz: consumado es, Jesús está diciendo: ya no hay más sacrificios por el pecado. Y eso es lo que estaba haciendo nuevamente a la iglesia del Nuevo Testamento, a los de Galacia. Comenzaban otra vez a circuncidarse, comenzaban otra vez a hacer ritos que hacían del Antiguo Testamento, y Pablo llega a Galacia con una carta y les tiene que dar una regañada y les dice: ya se olvidaron de lo que Cristo hizo. Galatas capítulo 5. Y la iglesia, por medio del Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, fue corregido. En los tiempos de la carta de Hebreos pasaba lo mismo. Por eso el escritor sagrado de Hebreos tiene que exhortarle a la iglesia y le dice, si leemos todo el contexto del capítulo 9, 10 y 11, podemos encontrar que el escritor sagrado habla fuertemente a la iglesia, mostrando a Jesucristo como el sumo sacerdote. Entonces, en este pasaje encontramos dos enseñanzas. Gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, gracias a su resurrección, hermanos, ¿qué nos enseña el Señor? Hay dos enseñanzas. Una vertical, que tiene que ver con Dios, y otra horizontal, que tiene que ver con la iglesia. Y veamos estas dos características. Entonces, hermanos, porque el Rey vive, ¿qué tenemos que hacer como iglesia para vivir para Él? Número uno,
corazón de fe. Ayúdenme a leer los versículos 22 y 23 de Hebreos 10. Ahí encontramos nuestro primer punto. El versículo 22 y 23 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos, ante nuestro Rey que vive para siempre? Vive para Él. ¿Cómo? Acercándote a Dios con un corazón sincero, con un corazón limpio. Si hoy alguien que está entre nosotros reconoce que le ha fallado a Dios, acuérdate de David. Cuando él reconoce su pecado, dijo: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones y quita de mí el pecado que he cometido. Y el versículo 10, 11 y 12: crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio, recto dentro de ti, para que entonces nuevamente yo tenga el gozo de la salvación, para que cuando yo cante de nuevo, cuando yo ore de nuevo, cuando yo me acerque a ti de nuevo, yo sé que te voy a alabar. Y Dios hace este llamado, hermanos, ante la resurrección de Cristo: acércate a Dios con corazón sincero, sin doblez, con corazón de fe. Por eso nuestro texto lema del año: Dios es espíritu, y los que le adoran espíritu y qué, y en verdad es necesario que le adoren. ¿Ya lo aprendimos el texto? Todo el año, ¿verdad? Es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Acércate a Dios, hermano. Acércate a Dios. Si reconoces que le has fallado al Señor, hoy es un buen momento para decirle: Señor, quiero que cambies mi corazón. Cristo es el mejor cardiólogo, hermanos. Y alguien puede decir aquí: ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Porque Cristo es el único que puede no solamente operar tu corazón, Cristo es el que puede cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne que entienda y pueda recibir su palabra, hermanos. Pero si tú ya tienes a Cristo en tu corazón y has sido purificado, has sido lavado, has sido regenerado, si has sido adoptado y justificado por la obra de Cristo, sigue adelante con una fe firme sirviendo al Señor, porque dice: Él es fiel para contigo. Afianza tu relación con Dios. Sigue creciendo en la fe en Jesucristo y no des marcha atrás, aún cuando vengan dificultades, hermanos. Repito, ¿cuántas veces el ser humano, el creyente, se aleja de Dios cuando tienen pruebas de sus vidas? La Biblia dice: no dudes de Dios. En momentos buenos, en momentos de escasez, en momentos de salud, en momentos de enfermedad, afiánzate en tu relación con Dios. Y de esta manera, no dudes. Tampoco vaciles de la gracia de Dios, hermano. Aférrate a la esperanza que hay en Cristo Jesús. Y en cualquier circunstancia que tal vez estemos atravesando o estemos enfrentando o vamos a enfrentar, afiánzate en las promesas del Señor. Pero primero tienes que acercarte a Dios con un corazón sincero, porque Cristo vive. El Señor nos hace este llamado: acercarnos a Él con corazones sinceros. Hay una alabanza, no sé si alguien se va a acordar, que dice: venimos ante ti, Señor,
Si alguien entró a la casa del Señor, pero todavía seguía vacilando con su relación con Dios, me porto un ratito bien con Dios, pero toda la semana pues hago lo que yo quiero, y el domingo me voy a portar medio bien, el lunes otra vez medio mal. No vaciles con Dios. Hoy es el día que tú le puedes decir al Señor, porque tú vives, porque tú entregaste tu vida por mí, y porque te levantaste de entre los muertos, quiero vivir para ti, pero ayúdame a acercarme a ti con un corazón sincero y con un corazón lleno de fe, para la gloria de ti. Así que, hermano, considera la obra del sumo sacerdote y su sacrificio eficaz en la cruz. Considera al Cristo vivo que transforma corazones y afianza con toda convicción y fe tu relación con Dios. Él está cerca, Él está esperando. Dice la palabra del Señor que Jehová espera. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está que está cercano. Isaías 55:6. Porque el Rey vive para Él. Y porque el Rey vive, podemos decir: el Señor ha resucitado. Si tú crees eso, si tú crees en la resurrección de Jesús, acércate a Dios con corazón sincero. Pero número 2, ¿qué tenemos que hacer ante el Rey que vive y gobierna? Vive para Él. ¿Cómo? 2, vivamos en amor unos con otros. Vivamos en amor unos con otros. Versículo 24 y 25, hermanos. De Hebreos 10, vamos a leerlo juntos. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veréis que aquel día se acerca. La segunda aplicación tiene que ver con nuestro propio. Por eso dijimos, esta enseñanza tiene una enseñanza de manera vertical y horizontal. Aquellos cuyos pecados ya han sido perdonados, aquellos a quienes representó este sumo sacerdote, dice, tienen que acercarse a Dios con todo su corazón, pero a la vez dice que tenemos que amarnos unos a otros. Dios murió por una iglesia unida. Dios entregó su vida por nosotros, resucitó para que su iglesia vivamos en comunidad, una comunidad de gracia. Hemos sido incluidos en la iglesia del Señor, pero para que seamos uno en el Señor, que vivamos en comunión unos con otros. La iglesia se vive el estar interesado en el bien de los demás. Por eso es necesario, amados hermanos, de manera intencional busquemos animarnos unos a otros, y entonces haremos grandes cosas para el Señor. Es necesario reunirnos como una sola familia los domingos entre semana, cuando puedas venir, para adorar a nuestro Dios, el Cristo vivo, que con su muerte y resurrección ha formado una comunidad cristiana y nos ha hecho uno en Cristo Jesús. Esta comunidad, la iglesia, se debe de vivir intencionalmente en comunidad. Dice la palabra: procurándose, animándose, exhortándose
en comunidad para la gloria de Dios. No dejemos de congregarnos, dice la palabra. No solamente nos congreguemos en Semana Santa y podamos, sí, Señor, híjole, he cometido pecados. Mañana lunes, ¿qué? Mañana lunes, ¿dónde vas a estar? ¿Cómo vas a estar? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo vas a hacer tu trabajo? Y dice la palabra, no dejemos de congregarnos, no solamente en Semana Santa, sino todos los días del año. Todo el tiempo debemos de estar en comunión con Dios, pero también congregarnos y amarnos unos a otros. No dejar de preocuparnos por nuestros hermanos de la fe. Y vuelvo a repetir, ¿cuántas veces levantamos el teléfono y le hablamos a nuestros hermanos? ¿Cómo estás, hermano? No te he visto en el templo, ¿estás bien? ¿Ocupas algo? A veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tal vez no nos importa a los demás. O puedo decir, sí me importa. Sí, pero la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Yo por eso les he dicho, hermanos, ayúdenme a hacer llamadas telefónicas a toda la iglesia. Ayúdenme en ese aspecto. Y no porque no pueda, para que la iglesia aprenda a estar en unidad y estar en una conexión. Un mensaje de texto no te lleva un minuto. Hermano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No te veo el domingo, llevo 2 domingos que no te veo, hermano. Oramos por usted. Y van a ver cómo la iglesia va a reaccionar y va a ser diferente. Para esto resucitó Cristo, para salvación, para que tengamos comunión con Dios, pero también para que tengamos comunión unos con otros. No dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, dice la palabra, pero también dice, sino exhortándonos unos a otros. Y más, ¿cuánto más dice? Cuando el día se acerca. ¿Cuál día, hermanos? El día del Señor. Sí, pero ¿cuál día del Señor? Cuando Cristo venga por su iglesia. Necesitamos, como iglesia, en otras palabras y en pocas palabras, afirmar nuestra relación con Dios y afirmar nuestra relación con los hermanos. Consolidar nuestra relación con el Padre. Consolidar nuestra relación con los creyentes, y esto es vital para el crecimiento de la iglesia y para la gloria del Señor. El pasaje de Hebreos 10:25 pone como punto clave que practiquemos estas 2 cosas. Acerquémonos a Dios y no dejemos de reunirnos y estar en comunión con nuestros hermanos. Estas 2 aplicaciones, vertical y horizontal, glorifican al Señor. Para esto el Rey vino y entregó su vida por nosotros y resucitó al tercer día. Pero también, nuevamente, el escritor sagrado dice, anímense, exhórtense, congréguense, porque el día se acerca, el día en que Cristo nuevamente regrese a la tierra. Así que, hermanos, un Cristo muerto no puede regresar ni puede ir a un lugar, pero un Cristo vivo transforma vidas. Y un Cristo vivo le da sentido a nuestra fe. Dijimos nuestra vida de la mañana y dijimos le da sentido incluso a la muerte y le da sentido a todas las cosas. Hermanos, Cristo no está muerto. Él ha resucitado. El Rey ha resucitado. Un Cristo muerto, hermanos, no sirve de nada. No hay otro Cristo, solamente uno. Pero el Cristo que tenemos, hermanos, es un Cristo supremo que regresará como el Rey de Reyes, como el Señor de señores. Y dice la palabra en Filipenses capítulo 2, y ante Él se doblará
resurrección de Cristo reafirme tu fe, reafirma tu vida y tu comunión con Dios, reafirma tu convicción ante el Señor, porque Cristo vive para Él. ¿Cómo? Teniendo comunión con Dios y amándonos unos a otros. Estos discípulos que estaban confundidos y decepcionados cuando iban camino a Emaús, cuando descubrieron que era el Cristo, fueron y proclamaron porque sus vidas nuevamente fueron cambiadas. Así que, hermanos, vive para Dios. ¿Cómo? Que arda tu corazón cuando escuchas la palabra, que arda tu corazón cuando entres en comunión con Dios, que arda tu corazón cuando estés orando con Dios, que arda tu corazón cuando entres en una relación creciente con el Señor y sigue su dirección hasta el día que lo veamos cara a cara, viniendo a consumar su reino. Porque el Cristo que tenemos es un Cristo vivo y podemos decir: el Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Vive para Él, glorifica al Señor, sigue al Señor. Y entonces, si nosotros confirmamos que Cristo ha resucitado y decimos verdaderamente ha resucitado, resucitó para la gloria de Dios Padre y resucitó para que la iglesia tenga comunión con Dios y una comunión con la iglesia misma para la gloria del Señor desde ahora y para siempre. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y gracias por la obra redentora que has hecho en nuestras vidas. Y nos has enseñado, Señor, en este día que tu muerte es para que nosotros podamos acercarnos a ti. Señor, si en algo hemos fallado, si hemos pecado delante de ti, Señor, ten piedad de nosotros, perdona nuestros pecados y queremos vivir, tener una comunión contigo, Señor, con corazones sinceros. Ayúdanos, Padre Celestial, también a vivir como iglesia en unidad, creciendo en amor unos con otros, y que la iglesia persevere hasta el final. Gracias por tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ayude a ponerlo en práctica